Camina, por favor. Esta es la parte más interesante porque ustedes van a ver cuáles son las características de la demanda, ¿no? Entonces vemos que uno de los problemas que tenemos aquí en el Perú es la mortalidad infantil. ¿Qué pueden decir de la mortalidad infantil? El valor de la cantidad de funciones en menores de 5 años de nacidos vivos, ¿no? Por 1000 nacidos vivos, esa es la definición de mortalidad infantil. ¿Cuántos se mueren en una determinada población, país, región, continente, ¿no? De niños menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos? Esa es la definición de mortalidad infantil, ¿no? Entonces, entre 1990 y 1917 disminuyó significativamente la defunción. Antes teníamos 150, 160 de muertes, ¿no? Pero con medidas que se tomaron, sobre todo el control de la diarrea y de las infecciones respiratorias agudas, eso ha disminuido notablemente, ¿no? Pero todavía sigue siendo alta, ¿no? ¿Y dónde está el mayor problema? ¿Dónde radica el mayor problema de la mortalidad infantil? ¿Qué opinan? Doctor, Sí. creo que donde radica más es en el área rural, y esto sobre todo y también se refiere el documento en el quintil o en la población quintil de pobreza extrema, y esto es por el acceso, por el acceso a salud, a los servicios de salud; dos, por el acceso a una buena educación. Refiere que hay mayor probabilidad de mortalidad infantil en madres que tienen solo educación primaria que en madres que han cumplido la educación secundaria. Y también, doctor, también por lo que es el parto institucional, doctor, que en el área rural todavía no está muy bien, o no se practica de forma correcta todavía, doctor. Muy bien, Óscar Alatrista, ¿de qué grupo es? El grupo. ¿Alguien más quiere opinar? Doctor, yo del Villavicencio. ¿Quién ha pedido la palabra? A ver. Ahora voy a poner aquí el chat. ¿Quién ha pedido la palabra? Mi compañero Juan Carlos creo que habló primero, doctor. Juan Carlos. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Sí, doctor, agregando a lo que comentó Óscar, quizás también una razón importante para que esta mortalidad infantil siga en estas cifras son las causas relacionadas con estas. Por ejemplo, en primer lugar estaba la prematuridad, las infecciones que puede deberse propiamente a los servicios hospitalarios, diversos factores que conllevan, como por ejemplo una tercera causa que son las malformaciones congénitas, y el propio modelo de cuidado de integral de salud nos habla de las propias atenciones del parto en estas mujeres y otras diversas, pero esas son básicamente los factores que afectan en esta mortalidad infantil, doctor. Muy bien. ¿De qué grupo eres? Soy del primer grupo también, doctor. ¿Cómo? ¿El grupo 1? Soy del primer grupo también. Sí, grupo 1, doctor. El grupo 1, Juan Carlos Arévalo. Arévalo, voy a buscar. Óscar Arévalo. Ya, aquí está. Muy bien. Bien. ¿Alguien más quiere opinar sobre este punto de la mortalidad infantil? Dari Leni, Ángela Puma, ¿qué nos dice? Sí, doctor. También nos menciona que esta mortalidad infantil podría disminuir también cuando mejoramos lo que es el nivel de instrucción de la madre, ¿no? Por ejemplo, vemos que algunas mamás no saben que se debe de dar solamente leche materna hasta los 6 meses de edad, entonces a veces puede ocasionar muertes o una mala nutrición en los neonatos. Entonces sería también eso importante, ¿no? Mejorar el nivel de instrucción de la madre, instruirles de mejor manera.
Muy bien. Sí, ese es uno de los problemas principales, la educación de la madre, sobre todo en el sector rural donde hay mucho analfabetismo todavía de las mujeres, ¿no? Entonces, como dice aquí el documento, ¿no? Eso ha habido esta disminución de la tasa de mortalidad por los servicios de salud, por la educación de la madre, por la urbanización. Más gente está viviendo ahora en el sector urbano que en el sector rural. Y allí en los sectores urbanos hay mayor acceso a la escuela, a los servicios de salud, ¿no? Y por lo tanto no se ven. Y también ha habido otro factor que no lo dice aquí, el parto intercultural, ¿no? Se ha establecido la atención del parto intercultural y las casas de espera, donde a las madres se les recomienda que deben venir unos 15 días antes de la fecha probable de su parto. Entonces las mujeres llegan a las capitales de los distritos donde están los establecimientos de salud y se alojan en una casa de espera que ha sido construido con la ayuda del municipio, del Ministerio de Salud, de UNICEF, de la cooperación internacional, de las ONGs, donde se tiene camas, se tiene cocina, se tiene ducha, las camas tienen frazada, la cocina tiene ollas, platos, cuchara, todo. Entonces, ellos traen a veces sus productos, traen su papa, su charqui, su material y tienen para vivir las 2 semanas y un poco más. Y hay veces el ministerio, el municipio también colabora en darle la alimentación. Tienen baños, duchas, todo para poder asearse adecuadamente. Y la atención del parto es de acuerdo al patrón cultural de la comunidad, de las mujeres. En el campo, normalmente las mujeres usan el parto vertical. Hay 14 modalidades de parto vertical. De cunclillas, agarrados de una soga, agarrados del borde de una cama, o el esposo atrás, mientras ellas están sentadas, le está agarrando. Entonces, hay 14 variedades de cunclillas. Esa es la forma como dan en el campo, ¿no? Entonces, se ha respetado eso. Y las mujeres dan a luz en el centro de salud. Si hay alguna complicación, inmediatamente la ambulancia a un hospital del Cusco, o de Sicuani o de Quillabamba, lo que esté más cerca, ¿no? Donde hay una sala de operaciones, ¿no? Además, se respeta muchas cosas que a las mujeres del campo no les gusta, que le estén afeitando el pubis. Dicen, no nos gusta. Que nos estén examinando a cada momento, no les gusta. Que estén un montón de gente, tampoco, porque quieren que sea privado, ¿no? La obstetricia, alguna otra ayudante. Que les devuelvan la placenta. Mire, ese es otro aspecto importante. ¿Por qué dice quieren la placenta ustedes? Nosotros queremos llevar la placenta a nuestro pueblo para darle una ofrenda a la Mama Pacha, a la tierra, para que el niño crezca bien saludable. Pues miren, son cosas que en el mundo urbano no se da importancia, pero la gente del campo sí le da importancia, ¿no? Entonces, todas esas cosas han hecho que se disminuya. Por ejemplo, en el Cusco, a fines de los 90, en 98, teníamos 90 muertes maternas. 90 muertes maternas en ese año del 98. Con el parto intercultural ha ido bajando progresivamente poco a poco en estos últimos 22 años y actualmente estamos en 12, 15 muertes que lamentar todavía, ¿no? Ojalá que se pueda lograr que sea cero como en otros países, ¿no? Sea cero, ¿no? O 2, 3, ¿no? Casos ya, por ejemplo, problemas prematuros, de inmaduros, ¿no? Malformaciones congénitas, ¿no? Esas cuestiones que ya no se pueden controlar, ¿no? Ese es uno de los factores que ha contribuido a reducir la muerte materna, ¿no? Y ahora hay más muertes maternas en los hospitales que en los centros de salud. ¿Por qué? Porque a los hospitales llegan los más graves. Mujeres que han estado de repente forzando a que nazcan en el centro de salud y ha habido un sufrimiento fetal. Y llegan aquí y se produce
la muerte materna, ¿no? Y el problema está más en la mortalidad neonatal. ¿Qué dicen de la mortalidad? ¿Por qué puede ser la mortalidad neonatal más alta que el resto de las mortalidades de los niños menores de 1 año? Opiniones. Eric Giovanni, ¿qué dice Eric Giovanni? Sí, doctor. ¿Se me escucha? Sí, le escuchamos. Ya, gracias, doctor. Bueno, con respecto a la muerte neonatal, más que todo se da, ¿no? Debido a que una de las cosas más importantes, por ejemplo, la prematuridad que causa en los niños que sus pulmones, de la mayoría de ellos, no estén muy desarrollados, causando enfermedades como enfermedad de membrana hialina. Algunos también son podríamos decirle, más propensos a infecciones más severas. Otros sufren enfermedades de ictericia, y todo ello se da porque generalmente hay un mal control prenatal, ya sea por parte de la madre, más que todo por parte de la madre, por algún descuido y va tarde a sus controles prenatales, o no ha tenido los suficientes controles prenatales. Más que todo por eso se ve que la mortalidad neonatal se ve alta, doctor. Uh-huh. Muy bien, Eric. ¿Qué nos dice la señorita Sheila Candia? Doctor, también estaría relacionado en el campo, en las comunidades atendidas, nosotros tenemos el principal problema de la altura. Es por eso que a estos nuevos neonatos les ataca lo que vienen a ser las enfermedades respiratorias agudas. Además, que muchas veces las mamás, como son madres muy jóvenes, tal vez no han tenido la educación para poder lactar a los bebés, así, y en muchos casos tienden a ahogarlos con la propia leche. Y es por ello que mueren los bebés. Uh-huh. La mortalidad natal es la que se produce entre qué edades. ¿En qué edad? De 0 a 1 año. ¿Cómo? ¿De 0 a 9? No. Camila Felicita, ¿qué dice? Doctor, buenas tardes. Es durante el primer mes, es decir, del primer día de nacido hasta el 28. Camila Felicitas Chávez. Muy bien, durante el primer mes neonatal, durante los primeros 30 días o 28 días, 27 días en febrero, ¿no? Durante el primer mes, antes de que cumplan el segundo mes. Esa es la mortalidad natal, y ahí es donde se produce la muerte a mayor cantidad por prematuridad, infecciones, malformaciones, atención del parto, entre otras. También se han descubierto una causa que en el sector rural se produce mucho, son las asfixias, porque generalmente los bebés los llevan a dormir la mamá en la cama junto a ellos para cuidarlos, dicen, ¿no? Pero hay veces los aplazan y se mueren. O hay veces llegan borrachos, tanto el papá y la mamá, y lo aplazan a los niños. Entonces se está ideando, se está pensando, como hacen en Finlandia, por ejemplo. A las mamás les dan una cajita de cartón donde hay ropones, biberones, zapatitos, toda una serie de artículos para los bebés, ¿no? Y esa cajita de cartón se convierte en una cuna, se arma, se desarma, se convierte en una cuna. Y entonces el bebé ya duerme aparte. Como son chiquitos, están en esa cunita, ¿no? Además, eso lo presentó un egresado de la Facultad de Medicina que está haciendo una maestría en Finlandia. Está haciendo una maestría, una especialización en Finlandia. Y él contó cómo era la salud en Finlandia. Y contó sobre este problema de la muerte neonatal, ¿no? Y también el problema del control, las malformaciones, ¿no? Que son los que producen mortalidad en el primer mes de vida, ¿no? Ahora, la mortalidad infantil ha disminuido y hemos visto más es en los lugares alejados, ¿no? La mortalidad materna ha disminuido en el periodo de 2015
del 2000 al 2015, lo que les hablaba, ¿no? Porque el porcentaje del parto institucional se ha incrementado hasta el 92.7%. Casi todos los partos ya se están dando en un centro de salud, en un hospital. Los partos normales en un 1-4, vamos a ver más adelante que es un 1-4. ¿No? Es un establecimiento donde se atienden los partos normales. Los partos normales. En un 1-3, en un 1-2 se pueden atender los partos cuando ya están expulsivos. Ya no van a decir vamos a derivarlo a 1-4, ya no hay tiempo. Entonces se puede atender, ¿no? Y no perder tiempo en llevarlos a un establecimiento, ahí puede haber problemas, ¿no? Pero el 1-4 se está preparado porque tiene obstetrices, ya tienen los partos normales. Y en algunos 1-4 tienen obstetras. En el Cusco no hay ningún otro 4 que tenga obstetras todavía. No hay ninguno. Ni en Urubamba, ni en Calca, ni en Urcos, nada. Todos son obstetrices, médicos y que atienden. Lo ideal sería poner en esos establecimientos 1-4 capitales de departamento, ¿no? De provincia, poner un obstetriz, un cirujano. Eso es lo que no se logra todavía. Bien, la mortalidad materna. Y como les dije, por el parto intercultural, respetando las costumbres de la gente y las casas de espera. Porque en un estudio que se hizo aquí en Espinar, porque eso nació en Espinar, ¿no? Pero se pregunta, ¿pero por qué se ha muerto esa mujer? Si esa mujer se ha venido a hacer sus controles todos los días. ¿Y por qué no ha venido a dar su parto aquí? Investigando por qué. Cuando a una mujer le da los dolores de parto y se rompe, ¿no? La fuente, lo que llaman la fuente donde está el bebé, ya no van a caminar de 4 horas desde su comunidad hacia la ciudad para atender su parto. Entonces la idea fue, ¿por qué no creamos un hotel para las parturientas que vengan antes de la fecha? Muy buena idea. Se coordinó con el alcalde, autoridades, ONGs, ya vamos a implementar ese hotel. Se buscaron casas, habían casas antiguas, abandonadas que el municipio conocía, se alquiló esas casas, el municipio las alquiló, ¿no? Y las pintaron, todas las adecuaron, la casa de espera. La gente venía, le decía, mamita, tu parto va a ser el 30 de abril, vas a venir el 15 de abril aquí te vas a quedar, trae a tus hijos si quieres, a tu esposo, ¿no? Trae tu comida, tu papa, tu chuño, todo lo que puedas, tu charqui, aquí va a haber cocina, le llevaban para que vean, aquí hay ollas, hay plato, cuchara, aquí hay camas para sala, todo, y se van a alojar hasta que dé parto y hasta que tú estés sanita, ¿no? Ya no estés sangrando y después le inscribimos en el municipio, le damos su DNI y se van tranquilos y te llevas tu placenta, ¿no? Entonces así se ha comenzado a reducir esto y las mujeres se fueron pasando la voz, ¿no? Entre ellas y han comenzado a llegar más, ¿no? Cuando vayan a hacer el internado rural, van a ver cómo en Huancarán y Paucartambo, en todos esos establecimientos hay el parto intercultural, con las casas de espera, ¿no? La otra cuestión que es la mortalidad materna. La desnutrición crónica ha disminuido en 1917. ¿Qué opinan de la desnutrición crónica? Aquí nos están poniendo las cifras, ¿no? ¿Cuáles son las características de la población peruana, ¿no? Este es del Perú, ¿no? ¿Cómo ha disminuido? ¿Por qué ha disminuido la desnutrición? ¿Cuál ha sido el factor? Lucrecia Huancachoque, ¿qué nos puede decir? Lucrecia, te escuchamos. Presente, doctor.
Yo pienso que ha disminuido porque se ha trabajado, ¿no? En varios sectores, especialmente yo he visto, ¿no? A nivel de municipalidades se ha trabajado bastante en campañas contra la anemia. Entonces, ese puede ser uno de los motivos, ¿no? Ya. ¿Qué otro factor ha habido en esto qué otro factor ha habido en esto de la reducción de la desnutrición? ¿Qué otro factor? ¿Qué nos dice Wilson Alegría? Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, Buenas doctor, tardes. en cuanto a la desnutrición crónica, yo creo que se debe esto principalmente a los cambios importantes en el perfil nutricional de las personas, en este caso de los niños. Y creo que esto está sujeto más que todo a la condición económica, a la condición demográfica o a la condición sociocultural. Y que todos esos factores se relacionan, ¿no? Y que traen como consecuencia el tipo de alimentación y el patrón de alimentación que ellos tienen. Y dado que no se atienden estas necesidades, trae como problemas la desnutrición. Por ejemplo, el INEI en el 2020 había publicado que el 12,1% de la población menores de 5 años sufre de desnutrición crónica y los departamentos que más se afecta eran los departamentos de Huancavelica, Loreto, Cajamarca y Huánuco. ¿Qué más? ¿Qué otro factor ha sido factor importante? La señorita Lucrecia ya puede retirar la mano. Ana Claudia, ¿qué nos dice Ana Claudia Santander? ¿Qué otro factor? Muy bien, señorita Santander. Muy bien. Habrán de los ríos, ¿qué nos dice? ¿Por qué ha disminuido la desnutrición crónica? Doctor, buenas tardes. No le escucho, señor Abraham. ¿Puede levantar su micro? Doctor, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, escucho ahora. Yo también opino con mis compañeros y añadiendo que la desnutrición crónica, sobre todo como en el Perú vemos tantas diferencias sociales, sobre todo en las personas que viven en pobreza o pobreza extrema son los más afectados por la desnutrición crónica. Por lo cual en el Perú se han implementado intervenciones o planes estratégicos como los planes que ya mencionan también mis compañeras, también como la Estrategia Nacional Crecer, y se ha empezado a educar a la población, como mencionó, la lactancia materna. Pero creo que más que todo es que en las zonas de pobreza y pobreza extrema el Estado ha ayudado bastante con intervenciones, porque ahí es más que todo también que se da la desnutrición crónica. Antes de pasar, ¿qué es la desnutrición crónica, señor de los Ríos? La desnutrición crónica sería, doctor, un estado podría medirse con el índice de masa corporal como menor a 18, ¿no? Y también un estado de constitución, por ejemplo, como anemia o también baja constitución de masa muscular en los niños. O también una desnutrición crónica en niños es definido por debajo del percentil normal del crecimiento y desarrollo. ¿Pero cómo se mide la desnutrición crónica? Debajo, cuando el niño no tiene un buen desarrollo, debajo del percentil de crecimiento y desarrollo según su edad y género, según la OMS. No, por ahí no está. Luz Caterín Romero, ¿qué nos dice? ¿Qué es la desnutrición crónica?
Doctor, la desnutrición crónica se define o nos permite tener una relación de la talla con la edad, es decir, que el niño tiene una talla menor a la esperada para su edad en relación a una población o a datos a datos ya referenciales, y esto también refleja como que factores como una inadecuada ingesta de nutrientes, así también como factores de enfermedades. Muy bien, señorita Romero, ¿no? La desnutrición crónica es la relación entre la talla y la edad del niño. Han hecho unas pruebas internacionales la Organización Mundial de la Salud con diversos grupos étnicos del África, de la Oceanía, de América del Sur, de Estados Unidos, de Europa, cómo era el crecimiento de los niños, ¿no? De acuerdo a la edad. Para tal edad han encontrado unos parámetros que el niño bien alimentado debe crecer tanto. A los 12 años debe tener, por decir, 1,5 metros, por decir, ¿no? A los 14, a los 5 años debe tener 65 centímetros. Si eso está menos, quiere decir que son desnutridos crónicos, porque es un niño que no está recibiendo alimentación durante bastante tiempo. No es un año, no es un día, no es un mes, sino es mucho tiempo. Hay veces genéticamente, ¿no? Por ejemplo, los japoneses antiguamente, antes de la Guerra Mundial, su alimentación era esencialmente arroz, predominantemente arroz, y eran bajitos. Ahora, con el desarrollo económico, educativo, todo después de la Segunda Guerra Mundial, ahora son tremendos. Yo he visto el otro día en la Plaza de Armas una familia de japoneses, ¿no? La mamá, la abuela, la mamá y el nieto. El nieto era un tremendo grandazo. La mamá de regular tamaño y la abuela era bajita. Era una representación de lo que había pasado. En cambio, la desnutrición aguda es la relación del peso con la edad. Quiere decir que ahorita a usted le da una enfermedad, de repente una diarrea, durante 1 o 2 semanas que está con lo primero que se va a chupar usted, se va a ir todo, no va a asimilar nada. Pero su talla se mantiene, porque la estructura ósea se mantiene. Pero el peso se enflaquece por la cantidad de diarrea que tiene. Terminado controlando eso, vuelve a comer, alimentar y está con su peso normal, ¿no? Y su talla normal, no ha reducido, ¿no? Bien. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia, ¿no? Y dice que la desnutrición crónica ha disminuido porque ha mejorado, pues. Ha mejorado en algunos aspectos la alimentación, ha habido mayor educación de las madres, ya están balanceando mejor su alimentación. Ya no dan solamente harina, papa, yuca, camote, ¿no? Ahora ya están dando más carne de pollo, carne de cerdo, ¿no? Carne de vaca, vísceras, ¿no? Ya se está mejor. O alimentos como quinoa, targue, que tienen proteínas vegetales. Y eso hace que suba la talla de los niños, ¿no? Además de la leche, durante los primeros 6 meses exclusiva. Aunque también hay que tener cuidado. No se debe decir solo que van a tomar leche, solamente leche. Por ejemplo, para la anemia es un peligro. Porque los glóbulos rojos, ¿cuánto viven? ¿Cuánto tiempo viven? ¿Qué dice Luz Caterín Romero? ¿Cuánto es el tiempo de vida de un glóbulo rojo? Ustedes ya han hecho hematología, ¿no? ¿Cuánto vive? 120 días, doctor. ¿5 días? No. 120 días. 120 días, ¿no? Entre 3 y 4 meses. Y ya después se destruye. Y si uno no le da aportes para que construyan glóbulos rojos, que son el fierro y el colesterol, el niño se vuelve anémico. Y eso es lo que está pasando en nuestros niños. Solamente le estamos dando la agüita, papita, machucar, ¿no? Pero no les damos. Entonces recomienda que se le dé la yema de huevo. La yema de huevo tiene colesterol y tiene fierro.
Eso es importante. Cada día progresivamente un cuarto de yema de huevo, después se va aumentando una semana después, media yema y después ya le dan una yema completa, ¿no? Conforme va creciendo, va necesitando más, ¿no? Y después hay que darle otros alimentos, ¿no? Si bien es cierto que la carne son las que tienen mayor cantidad de fierro, de hierro, pero son muy caras. Pero hay otros alimentos alternativos que son las vísceras, el riñón, el hígado, el vaso, los pulmones, que son relativamente más baratos. Y hay que enseñarle a la madre que hay que darle esos alimentos. O la sangrecita de cuando matan su cordero, su pollo, esa tiene bastante hierro, ¿no? Por eso es educación, ¿no? Ustedes tienen que decir. Entonces la desnutrición todavía está más alta, ¿verdad? En la zona urbana es 8.2 y en la zona rural está en 25.3. Ahí está el problema de educación, el problema económico, ¿no? Cuando una persona mata un cuy es en el santo del papá, de la mamá, ¿no? Pero no comen mucho cuy, ¿no? O cuando matan, cuelgan el cordero ahí en el cuarto y van sacando pedazos de carne para comer, ¿no? No se comen todo, ¿no? Es dentro de la vida racional porque también tienen pobreza, ¿no? Y el otro problema que tenemos ahora, ¿no? La anemia. Si bien es cierto que ha disminuido, ¿no? En las zonas rurales igual. El problema para nuestro país son las zonas más pobres, las zonas rurales. Más de la mitad tienen anemia, pero en la urbana el 40% tiene anemia, ¿no? Y es por eso, ¿no? Por esos factores que hemos hablado, ¿no? La gente no sabe, hay que educarle que consuman las vísceras, el vaso, el pulmón, los riñones, el hígado, tienen bastante hierro. Y hay que darle eso a los niños, ¿no? Eso hay que darle bastante, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Señora Óscar, ya. ¿Cuáles son los determinantes de la salud? ¿No? ¿Cuáles son los determinantes de la salud? ¿No? ¿Qué nos pueden opinar? El contexto de los determinantes sociales, ¿no? ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Está en el documento. ¿Qué entienden por determinantes sociales? Vanessa Montesinos Paro. ¿Qué nos puede decir Vanessa Montesinos? ¿Qué son los determinantes de salud? Doctor, creo que se entiende como las condiciones en que la persona va a vivir o va a interactuar y esto va a influir en la atención de salud que va a recibir. Son las características de dónde nacen, dónde viven, dónde crecen, dónde trabajan, dónde se educan, dónde se desarrollan. El niño que ha nacido en una comunidad campesina, ¿en qué condiciones ha nacido? Hay veces un parto en casa, ¿no? El niño que ha nacido, ¿dónde se ha educado? Hay colegios que son múltiples, que en un salón, yo he visto en varias provincias, en un salón la profesora tiene 2 ciclos, primer año, segundo año, la otra profesora, tercer año y cuarto año, la otra, quinto año y sexto año. ¿Cómo van a enseñar bien esos niños, no? En los países de ¿cómo se llama?, de Dinamarca, de Finlandia, de Suecia, los salones son por 15 alumnos, no más. Una profesora ve 15 alumnos. Entonces la educación es adecuada y tienen todos los recursos para enseñar, porque ellos están cuidando el desarrollo de su país, ¿no? Aquí los gobernantes, nuestros políticos dicen, salud y educación es un gasto. No, cuando salud y educación es una inversión. Si nuestra población va a tener buena salud y buena educación,
vamos a crecer mejor, vamos a desarrollar mejor, vamos a trabajar mejor, vamos a aprender mejor, ¿no? Que no entienden, ¿no? Para ellos es un gasto, ellos quieren inmediatamente invertir en una mina porque eso les va a dar los impuestos y van a tener ganancias y encima se lo van a robar, ¿no? Pero en salud y educación no pueden hacer eso, ¿no? Entonces, esas son las características. No es lo mismo un niño que ha nacido en Huancaro, en esas residenciales de Huancaro, que un niño que ha nacido en una comunidad campesina, donde no hay ni servicio de salud, la madre es analfabeta, el padre también es campesino, no tienen especialistas, ¿no? Entonces, estas son las condiciones para desarrollarse, ¿no? Por eso que los jóvenes llegan a la secundaria, todos migran, se van a buscar nuevas condiciones de vida, ¿no? Y actualmente, ya antes, la población rural era el 75%, antes del 50%. Ahora la población rural llega a ser el 35%, ha disminuido significativamente. Y la urbana ha pasado a ser del 70%, ¿no? La gente más vive en sectores urbanos, ¿no? Entonces, eso es, teniendo establecido cuáles son los determinantes, podemos mejorar las condiciones de vida, ¿no? De los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos mayores, ¿no? Y eso es lo que busca ¿no? ¿Cómo se llama? Mejores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué dice por el curso de vida? La siguiente lámina, por el curso de vida de los niños, ¿no? Mejorar las condiciones de vida. En el curso de vida de los niños, ¿qué es lo que la próxima lámina, por favor, señor Esteban? ¿Eh? La lucha contra la inequidad. ¿Qué dice? La lucha contra la inequidad. La pobreza se ha reducido. Hemos pasado a la mitad, a más de la mitad, ¿no? Al 21.8. Pero ahora con la pandemia dice que eso ha subido, ¿no? ¿Por qué ha subido? A ver qué nos dice. ¿Por qué con la pandemia la pobreza ha subido? ¿Qué quiere opinar? Karina Maquerba. Sí, doctor. Yo considero que... Perdón, señorita Karina. Por favor, para participar, levanten la mano y yo los voy a ir llamando a todos, ¿no? Karina, ¿qué nos dice Karina? Doctor, considero que esta ha subido debido a que durante la pandemia se han cerrado varios negocios y mucha gente ha quedado desempleada. Entonces, yo estoy considerando que es más por esto que ha subido la pobreza, doctor. Muy bien, ¿no? Miren aquí nomás en el Cusco. El Cusco es un país que tiene recursos por el turismo. Al cerrarse los aeropuertos, ¿no? Ya no llegaron turistas. Entonces ya no, los hoteles se cerraron, los restaurantes se cerraron, los centros artesanales se cerraron, no había quien le compre. Entonces mucha gente se quedó sin trabajo. Los guías de turismo no tenían que trabajar, los taxistas tampoco no tenían que trabajar, ¿no? Muy bien, señorita Maquerba, eso ha sido el factor, ¿no? ¿A quién habla viendo en el Cusco, no? Hace unos meses pasamos por Pisa, ese centro donde estaba lleno de artesanos que vendían en la plaza de armas de Pisa, vacía. No había nadie, ¿no? Ni panes vendían. Los restaurantes cerrados, ¿no? Entonces, ese ha sido un problema. A pesar que se había reducido del 55%, más de la mitad era pobre, a un 21%, menos de la cuarta parte, ¿no? Pero, y ese 21% era en la zona rural, ¿no? La reducción de las inequidades en salud.
¿Qué nos quiere decir con la reducción de las inequidades en salud? ¿Quién quiere opinar? Karina Maquerwa. Maquerwa. Muy bien, señorita Karina. Mira, aquí se están perdiendo el 30% de su nota, que son 6 puntos. 6 puntos. ¿No? Más 2 de las actitudes son 8 puntos. Y el otro del trabajo y de el examen, que son 12 puntos. ¿Alguien quiere opinar? Luis Miguel Ángel Castillo, ¿qué nos quiere decir? Reducción de las inequidades en salud. Bueno, nos menciona, doctor, en el documento varios aspectos, ¿no? En el que la salud puede estar distribuida inequitativamente, ¿no? Como por ejemplo, en el aspecto del género, ¿no? Nos menciona, por ejemplo, que los varones o la población masculina aún tiene cierta preferencia, ¿no? En cuanto a los sueldos. También, bueno, en cuanto a los sueldos, eso en lo que respecta a su contraparte, ¿no? Que sería el sexo femenino. También estaría relacionado con la distribución en los centros de salud, ¿no? Como por ejemplo, el personal de salud generalmente está más concentrado en las ciudades, ¿no? Más que en el área rural. Además, teniendo en cuenta que los niveles de atención, el nivel primario de atención es el que tiene mayor porcentaje en nuestro país, ¿no? Sin embargo, no recibe el adecuado porcentaje del personal de salud para ello. Muy bien, ¿no? Por ejemplo, la reducción de las inequidades en salud. Se han aumentado los servicios, ¿no? Pero no del todo, ¿no? Todavía no hay una reducción. El índice de Gini nos habla de las reducciones que hay en las diferencias, ¿no? De 49 a 43 ha disminuido, ¿no? En el 17. Sigue siendo todavía un alto índice de inequidad, ¿no? Y en la equidad en género, todavía los hombres tienen mayores ventajas sobre las mujeres, ¿no? ¿A quiénes mandan a la escuela más en los sectores rurales? Sobre todo en la ciudad ya no tanto, ¿no? A los varones, ¿no? Las mujeres no, se quedan paseando los animalitos, ¿no? A los hombres porque dicen, él va a ir al campo, él va a trabajar, debe saber sumar, escribir, firmar, ¿no? Pero las mujeres no tanto, ¿no? Ahora, ¿quiénes van más a la universidad, los hombres o los varones? Todavía les dan más oportunidades a los varones que a las mujeres. Me contaba un estudiante de medicina, él dice que vivía con sus tíos. Sus tíos tenían 3 hijas mujeres mayores que él. Y las chicas querían estudiar en la universidad. Y los papás le dijo, no, ¿para qué si tú después te vas a casar? No, las dejaron estudiar medicina a sus hijas. Y cuando este muchacho, el sobrino, dijo, yo quiero estudiar medicina, sí, le apoyaron. La mandaron a la academia, todo. Y llegó a entrar a medicina, su compañero de ustedes, ¿no? Pues miren, todavía hay esa lógica de las familias, ¿no? Que tiene que ir cambiando, ¿no? Tanto hombres y mujeres deben tener las mismas oportunidades. Las mismas oportunidades, no por género se le va a desviar. ¿Contra quién más es la violencia? Contra las mujeres. El feminicidio, la violencia, ¿no? Del hombre porque hay todo un sistema arcaico que viene de siglos, ¿no? El papá es el que llega borracho y golpea a la mamá, a los hijos. La mamá se deja golpear tranquilamente, los hijos también. Cuando esos hijos crecen, reproducen eso. El hombre pega a la mujer y a los niños. Porque eso ya forma parte de la cultura, ¿no? De nuestra cultura que se ha establecido, ¿no? ¿Cuánto feminicidio hay? Ahora con el encierro, por la pandemia han habido mayor agresiones, ¿no? Ha aumentado, ¿no? Las agresiones. El hombre desocupado está en la casa, ¿no? Y ahí se producían más problemas de violencia, ¿no?
¿Y cómo se mide la magnitud de esos problemas? ¿Cuáles son los instrumentos que decimos que hay pobreza, hay inequidad de género, hay mortalidad, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que disponemos? Yuli Quispe Mamani, ¿qué dice Quispe, Yuli? Sí, doctor. Para medir esta magnitud de problema, por ejemplo, se utilizan las encuestas y otras fuentes de información. Por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser el ENDES, que es la encuesta demográfica de salud familiar. También tenemos el INEI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Información. También el REUNI, si no me equivoco. Y también el ENAU, que es la encuesta nacional de hogares. Y bueno, al tener estos datos, permiten analizar la situación de cómo está la salud y entonces poder identificar dónde están los problemas y quizás también los problemas y la población de riesgo, doctor. Y de esta manera, pues, trata de que la salud sea de mejor manera. También el documento nos menciona que, sin embargo, estos sistemas no están integrados como deberían ser y debería hacer que se integren y también interactúen para poder avanzar, ¿no?, en las poblaciones vulnerables, doctor. Muy bien, señorita Yuli. Existen una serie de documentos. A ver, ¿qué nos dice a esto Lucrecia Huancachoque? Lucrecia, te escuchamos. ¿No quiere hablar Lucrecia? Iván Ángel Guamaní, que nos dice Iván Ángel Guamaní. Sí, doctor. Aparte de medir también, ¿no?, y rescatar las estadísticas en general mediante estas instituciones, también estamos como enorme responsables de las universidades a través de la investigación, con nuestros artículos, por ejemplo, tal vez evaluando diversos factores o eventos que podrían atribuirse a una enfermedad en específico o a un factor de desnutrición en los niños, etcétera, ¿no? Entonces, eso se traduce con el Ejecutivo, mediante también sus instituciones, en políticas públicas. Muy bien, ¿no? Vea, hay el ENDES, la encuesta demográfica y de salud familiar, que sale cada año, que nos revela cuál es la tasa de mortalidad, la de fecundidad, de pobreza, diferentes aspectos. Ustedes entren a Google y busquen ENDES, pongan ENDES y ponen 2020, 21, ahí les van a dar información. No sé si todavía no ha salido el 21, pero de repente no he buscado el 21, pero el 20 encuentran. Y ahora están hablando mucho más del COVID, ¿no? Pero dan diferente información. Esto está funcionando desde el 76. Es que trabaja junto con el Instituto Nacional de Estadística. El Instituto Nacional de Estadística también tiene informaciones. Por ejemplo, el censo del 1917 y que compara con el censo del 7. Cada 10 años se hace el censo, ¿no? Y el ENAJO, la encuesta nacional de hogares. El CIS utilizaba antes el ENAJO. Es decir, usted es pobre o no es pobre. Cuánta propiedad tiene, cuánta es su casa y eso que lo otro. Pero también no estaba bien actualizado, ¿no? Había gente que no merecía estar en el CIS, les daban la autorización. Y había gente que necesitaba, no les daban la autorización, ¿no? No están integradas estas informaciones, ¿no?, que existen. Entonces habría que buscar una mejor articulación de estas con el REUNIS, ¿no? Eso es lo que se está buscando, ¿no? Bien. Y bien, ¿cómo ha sido el abordaje de la siguiente lámina, por favor? ¿Cómo ha sido el abordaje de estos problemas de salud que hemos visto por el Estado? La próxima, por favor, señor Alatrista. Sí, doctor, ya cambió. Está lento mi internet, ahorita seguro que cambia. ¿Qué nos dicen? ¿Qué opinan? A ver, pero ¿qué es el programa Juntos? ¿Qué ventajas da el programa Juntos? ¿Qué dice el señor Lenin Jalisto?
Presente, doctor. Bueno, más que todo el programa Juntos, las ventajas que tenían y los objetivos era lo que era romper el círculo vicioso de la pobreza, doctor. Y restituir, ¿no? Más que todo lo que son los servicios básicos en los hogares y de esa forma mejorar lo que es la calidad y la nutrición. Y también, como mencionaron antes, ¿no? Lo que es la reducción de la anemia en los niños. Ya. ¿En qué consiste el programa Juntos? En el apoyo directo a los más pobres, doctor, de Juntos. ¿En qué aspectos? Yo quiero que quede bien claro eso, ¿no? ¿En qué aspectos? Luz Caterín Romero, ¿qué dice Luz Caterín? ¿En qué consiste el programa Juntos? Ya, doctor, el programa Juntos, como lo menciona mi compañero, es dar un subsidio económico a las familias clasificadas como pobres o extremadamente pobres, pero a corresponsabilidad. Es decir, el Estado sí les va a dar el fondo económico, pero que garanticen que las mamás lleven a sus hijos a sus controles. De esta manera, evaluar si están creciendo, bueno, si están en los controles, creo, doctor, para evaluar talla, peso y también cómo va creciendo el niño. Y también que les compromete a que lleven a sus niños a la escuela y asimismo también pueda asistir a programas de planificación familiar. Si la familia cumple con todos estos requisitos, el Estado sí les da cada tiempo este fondo económico. Muy bien, señorita Caterín. Tarileni, ¿qué nos dice? Sí, doctor, sobre el programa Juntos, como dijo mi compañera, se da una ayuda económica, ¿no? Que generalmente son 200 soles cada 2 meses, generalmente a los hogares de extrema pobreza, para así promover que tengan un mejor servicio de salud, ¿no? Que sea de mejor calidad y también para que tengan una buena educación. ¿Y cómo se llega a que tengan buenos servicios de salud? ¿Cuál es la metodología? ¿Alguien sabe? Pues mire, el programa Juntos fue instalado por el gobierno de Toledo, en la cual se da una ayuda económica a la familia. Y la plata le dan a las madres, porque el señor Toledo, que le gustaba también el alcohol, dijo, no, si le damos a los padres se van a tomar, ¿no? ¿En qué consistía? 3 aspectos importantes. Primero, deben hacer el control mensual de los niños, para que le controlen peso, talla, ¿no? Anemia de los niños y desarrollo en el centro de salud. Y tienen una tarjetita donde por cada mes que van le sellan y le firma el médico. Entonces estaba asegurado, y las vacunas, asegurado que el niño estaba controlando su crecimiento. Si había un retardo en el crecimiento, decían, ay, por problemas aquí, no le están dando buena alimentación. Y les daban una tarjetita para que lo firme, lo selle el centro de salud. El otro aspecto era el educativo, la educación. Esos niños estaban obligados a ir a la escuela, ¿no? Para que disminuir la tasa de analfabetismo. Y también en la escuela, el profesor le ponía un sello si habían acudido todos los días a la escuela y su firma. 2 factores. Y el tercer factor era el control de la salud reproductiva de la mujer. La mujer tenía que ir al centro de salud también a hacer su control, ¿no? Pedir sus pastillas anticonceptivas, les dan indicaciones, ¿no? Entonces se veían 3 aspectos: la salud del niño, de la salud reproductiva de la mujer y la educación de los niños. Si no les faltaba un sello, no les daban la plata. Entonces, por eso iban puntualitos a la escuela, ¿no? Y ese programa Juntos es en toda América Latina. Hay en Brasil, hay en Chile, hay en la Argentina, en Colombia, en el Ecuador, en Bolivia, en todas las partes se han implementado. Porque es un apoyo condicionado. Si no cumplen con esos 3, no les dan la plata, ¿no? Por eso
la preocupación de estar yendo al centro de salud y llevando a sus niños para que lo controlen. Y las mujeres también aprovechan para hacerse su control, ¿no? Y el otro es el fondo, el estímulo de desempeño y el logro de asuntos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Carla Lisset Castañeda. Doctor, buenas tardes. Bueno, en este caso, este programa ya también, daba un incentivo económico, pero ya también era dirigido hacia los gobiernos regionales, y los cuales prestaban sus servicios hacia la población de gestantes, niños, niñas entre los 0 a 5 años de edad, para que puedan tener una salud de calidad, y eso era sobre todo en las poblaciones más vulnerables. También veían los mismos aspectos, ¿no? La inclusión social vinculados al desarrollo infantil temprano, pero ya dirigido a los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales recibían una plata para que efectúen este trabajo también de incorporar a los niños a la educación, a la alimentación, ¿no? Ya había por dos partes. Por eso que se ha reducido la desnutrición, ¿no? Porque ahí les daban, y además le dan el otro apoyo, es el caliwarma, el desayuno y el almuerzo. Entonces con eso mejoraron su alimentación, ¿no? Ahora hay una discusión todavía en el caliwarma, dice que les traen otros alimentos de otras regiones que los niños no están acostumbrados. Deberían comprarse a la misma producción de los mismos campesinos los productos. Quinoa, tarwi, ¿no? Kiwicha, productos regionales que los niños están acostumbrados a comer, ¿no? Que están acostumbrados. María de los Ángeles, ¿qué opina? María de los Ángeles López. Doctor, acotando a lo que mencionó mi compañera, es cierto que ese fondo también apoya lo que es gestantes y niños de 0 a 5 años, pero en el año 2019 también se incluyó a lo que es a los gobiernos regionales, también se les dio ese fondo para que destinen a lo que es la violencia contra la mujer, doctor, para reducir todo lo que es el maltrato hacia la mujer. Y si más no me equivoco fue en el gobierno de Vizcarra, doctor, donde se instruyó esto también. Bueno, contra la violencia contra la mujer han habido proyectos multisectoriales, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, que han creado las casas de refugio, ¿no? Las mujeres golpeadas ya no quieren volver a su casa, ¿no? Porque tienen miedo que les sigan golpeando. Entonces ahí es donde las alojan, ¿no? La policía también tiene un centro de atención para atender a las mujeres golpeadas durante las 24 horas del día y la noche, ¿no? Entonces allí acuden las mujeres, ¿no? Para denunciar los atropellos que realizan los hombres. ¿Qué dice José Antonio Luna Rosas? Presente, doctor. Esto, adicionando un poco más a lo que ya habían mencionado mis compañeras, podría mencionar también que este incentivo económico que se le daba a los gobiernos regionales no es de manera aleatoria, ¿no? Sino es siguiendo un patrón de acerca de qué regiones tienen los distritos más pobres. Esto está mapeado de acuerdo, valga la redundancia, un mapa que menciona, ¿no? De acuerdo al percentil o al quintil 1 y 2 de extrema pobreza, se les da un mayor incentivo, ¿no? Por ejemplo, estos mapas están clasificados por colores y nos direccionan a nosotros para ver qué zonas están progresando y qué zonas están recibiendo más de ese incentivo, ¿no? Esa sería mi acotación, doctor. Bien. Pasamos al otro punto, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Andrea Belén Quispe, ¿qué nos puede decir? Buenas tardes, doctor. Sí, doctor, respecto a este plan, doctor, va a buscar que haya una protección de derechos de los niños y adolescentes, y se va a enfocar, ¿no?, en proteger
su salud, la educación y calidad de vida. También, doctor, leí que este plan iba a garantizar que haya un correcto crecimiento y desarrollo, esto incluyendo a los niños de 0 a 5 años, y también garantizar que esos niños continúen con ese crecimiento y desarrollo integral de 6 a 11 años y consolidarlo con un crecimiento y desarrollo de los adolescentes de 12 a 17 años. Y bueno, el ente encargado de que todo esto se pueda realizar era el MINSA, doctor, que se pueda lograr estos objetivos. ¿No ves? No solamente existe el programa Juntos, hay el FED, el Plan Nacional de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que están preocupados en ese problema de la alimentación, de la educación de los niños. Ojalá que eso dé resultados, ¿no? ¿Qué otro plan tenemos? El Ministerio de Salud, de género. ¿Qué dice el plan de género? ¿Sí? Escuchamos. ¿Qué dice Mari Carmen Quinte? Doctor, en lo que se refiere más a género, nos habla acerca de la ley 30364, en la cual se busca sancionar, mejor dicho, prevenir, sancionar y también erradicar lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Eso, y también eso recae en manos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero también el Ministerio de Salud, podríamos decir que apoya, brindando también lo que son la atención y la recuperación de las mujeres que han sido víctimas de violencia, pero no se centra tampoco solo en las víctimas de la violencia, sino que también el ministerio se encarga de dar programas de rehabilitación para aquellas personas que han cometido, ¿no?, estos actos violentos contra las mujeres. No hay día que los noticieros de la televisión no mencionen que ha habido violencia contra la mujer, feminicidios. A ver, antes de seguir esto, ¿qué es el feminicidio, María Carmen Quinte? ¿Qué entiende por feminicidio? Feminicidio, doctor, es cuando, por así decirlo, es aquel homicidio que se comete contra las mujeres, pues, doctor. ¿Pero contra cualquier mujer? ¿Cuál es la característica esencial del feminicidio? Es en realidad es aquel homicidio que se comete contra las mujeres necesariamente cometido por el hombre por ideologías como es el caso del machismo o quizás la misoginia, doctor. A ver, ¿qué dice María de Los Ángeles López? ¿Qué es el feminicidio? Doctor, es, como decía mi compañera, el homicidio que se da en contra de las mujeres, pero por el hecho de ser mujeres o por razones de género. Y que generalmente se dan por razones de género, doctor. O sea, por el simplemente hecho de ser mujer, se agrede a la mujer. El hombre contra la mujer. ¿Pero sí, por qué? Sí, y por el doctor, según yo leí, era por el simple hecho de ser mujer y que se daba en el entorno de la familia. Un hombre, un asaltante, va a asaltar a una farmacia y la farmacéutica sale y le meten un disparo. ¿Es el feminicidio? No, doctor, eso sería un homicidio cualquiera. Un homicidio. Entonces, ¿cuál es la característica del feminicidio? Como le mencionaba, doctor, era el homicidio que se da en la mujer, pero en un entorno en el cual sea... ya sea en una vivienda, en la propia casa de la persona, por uno de sus familiares o por un internet. No está claro. Vivian Aite, María de Los Ángeles López, ¿no? Doctor, yo entendía feminicidio como un homicidio que es intencional contra la mujer por un hombre, pero por causas por machismo o misoginia. No. Queda igual. Jacqueline Cecilia Merma, ¿qué dice Jacqueline? Bueno, el feminicidio es cuando su propia pareja, ya sea su esposo o su conviviente, atenta contra la mujer. Muy bien, muy bien. Cuando existen unas relaciones sentimentales entre ellos,
ya sea la esposa, ya sea la amante, la concubina, la novia, la enamorada, que tengan una relación o que haya una pretensión. Hay un enamorado que se enamorado, la chica no le hace caso, hay una relación de él sentimental hacia la chica, ¿no? Como el caso de ese salvaje que le echó gasolina en un ómnibus a una chica que no le correspondía y la quemó. Después de varias operaciones murió la chica, ¿no? Eso es cuando hay una relación, ¿no? En la pareja, ¿no? Afectiva. Por eso está catalogado con una pena más alta, 35 años de cárcel, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de su pareja, de su enamorado, de su novio, que puede causar feminicidio. Si alguien en ese caso de la que yo decía, el asaltante va y sale el químico farmacéutico, el empleado le mete un tiro, le mete un corte, ahí no, porque eso no tenía ninguna relación. Es un asesinato común y corriente. También es lamentable, ¿no? Que está ocurriendo mucho ya, asaltos en la calle, en las tiendas, en los restaurantes, van a un restaurante y piden celulares, platas, ¿no? Si no, les disparan, ¿no? En las calles hay mucha gente, muchachos como ustedes, descuidadamente están hablando en la calle con sus celulares, Viene alguien, le arranca, ¿y qué hace? Hay que tener cuidado de contestar en las calles, en celulares, porque eso es lo que quieren los ladrones. Hay que tener mucho cuidado, no provocarlos, ¿no? En la avenida solo ocurre un montón, en todas partes, ¿no? Y eso es lo que en la mañana más vi en el periódico. Unos señores estaban lavando con su celular, viene uno, se baja de un carro, le arranca el celular y se mete al carro y se va. Deben tener cuidado en eso, ¿no? Pero eso no es feminicidio, ¿no? Etnia y raza. ¿Qué dice etnia y raza? Andrea Belén Quispe. Doctor, sí, antes de comentar de etnia y raza, doctor, tenía una duda acerca de género, de la violencia, doctor, y del concepto de feminicidio. Claro, es doctor, un problema de género, ¿no? Sí, respecto a eso, doctor, yo había leído que existen 3 tipos de feminicidios. Habían el íntimo, no íntimo y el de conexión. El íntimo era el que nos decía que era un asesinato, ¿no? Un homicidio de una mujer, pero en manos de la pareja, como usted lo nombró, de personas que la mujer conocía. Pero en el caso del feminicidio no íntimo, era a manos de, podría ser amigos, vecinos o incluso de desconocidos, pero que la razón era por un ataque sexual. Entonces, doctor, no sé si está bien considerar esos conceptos en feminicidio. No, lo que se conoce es el feminicidio que se da en las relaciones, ¿no?, de afectividad, ¿no? O de repente el vecino estaba enamorado de la vecina y la vecina no quería saber nada con él, ¿no? Entonces también ahí hay algo de afectividad del vecino hacia ella, pero afectividad de ella de rechazo. Entonces por eso la matan, ¿no? Como ese que eran 2 compañeros de trabajo, creo que el otro la perseguía, le hacía acoso y eso, pero la chica no quería saber nada con él. Y en una desesperación de verse frustrado, rechazado, le echó gasolina y le prendió fuego. En un ómnibus, ¿eh? Bajó y se fue corriendo y varios se quemaron, pero la que más se quemó fue la chica, ¿no? Fue todo un escándalo en la prensa, ¿no? Vigil Alexander Curi. Doctor, con respecto a etnia y raza, doctor, es la Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. Bueno, tenía como objetivo principal, ¿no?, establecer mecanismos de acción del Estado para que de esta manera se garantice un ejercicio de los derechos de la población culturalmente diversa, como la población indígena y la población afroperuana. De esta manera se iba a promover un Estado que va a reconocer la diversidad cultural innata
y también adecuar los servicios de salud con pertinencia cultural, ya que la barrera, el tema cultural es una principal barrera con respecto a la atención de salud. Claro. Ya les dije, creo a ustedes, que en el Perú hay 52 grupos étnicos, 52 culturas diferentes, 52 idiomas diferentes, ¿no? Las predominantes serán la cultura hispana, que tiene gran mayoría. Después viene la quechua, la aymara. Después hay una serie de grupos en la selva. Los aguajún, ¿no? Un montón de grupos, algunos pequeños y otros más grandecitos, ¿no? Pero todos son peruanos, ¿no? Entonces, y se discriminan. Se van discriminando, ¿no? Entonces, por eso se han dado leyes que están puestas en todos los sitios, restaurantes. En el centro comercial también hay un letrero inmenso que dice: en este lugar no se discrimina a nadie por raza, vestimenta, opción sexual. Todos entran, ¿no? En los restaurantes también, muchos restaurantes no dejaban entrar a gente que, ¿cómo se llama?, de otra, que no era pudiente, que consideraban que no eran pudientes, ¿no? Y decían: no, ya está todo reservado, ¿no? La forma olímpica de decirte no entres, ¿no? Y cada municipio saca un reglamento. Aquí en el Cusco han sacado, ¿no? Y eso se va, ¿no? Ahora, con esa clasificación de los grupos étnicos, porque ahora ya no hay razas, ¿no? Ahora la raza es una sola, la raza humana. Los otros son grupos étnicos. Grupos étnicos, ¿no? Ya varió todo eso, ¿no? Entonces, lo que se quiere es lograr a una política de salud intercultural. Incluso incorporemos, con el pacto intercultural se han incorporado las características de las poblaciones, ¿no?, étnicas diferentes. Las enfermeras han comenzado a hablar quechua, los médicos también quechua, es necesario. En nuestra facultad se enseña quechua, ¿no? Y medicina tradicional, ¿no? Para que ustedes conozcan cuál es la medicina que se tiene, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Por favor. Oscar Esteban a la sí, doctor. Ya cambié ya. Está demorando un poco el internet. Ya. En los factores conductuales, ¿qué nos pueden decir de la alimentación saludable? ¿Quién opina la alimentación saludable? Dari, Leni, Ángela, Puma. ¿Qué nos dice? Sí, doctor, también acerca de lo que es la alimentación saludable, también se decreta lo que es la ley de promoción de la alimentación saludable, tanto lo que es para niños y adolescentes, ¿no? En la cual buscan formular lineamientos para que haya una buena promoción y una protección de lo que es esta alimentación saludable, enfocándose más que todo en lo que son los niños y los adolescentes. Muy bien. Abraham de los Ríos. Doctor, aumentando la opinión de mi compañera. Dareli, ¿qué apellido tiene? Puma Jara, doctor. Puma, ya. No, porque yo les voy calificando, ¿no? De los Ríos. Sí, doctor. Aumentando lo que dijo mi compañera, esta ley ayudó mucho, ya que se ha visto un incremento sobre todo de los alimentos que no son saludables, por ejemplo, salchipapas o bastante mayonesa, o los alimentos procesados como las galletas, que en los colegios sobre todo se vendía sin ninguna restricción, por así decirlo. Entonces, también eso se ha visto un incremento de la obesidad y sobrepeso, sobre todo en nuestros niños y adolescentes en diferentes lugares, tanto en todas las ciudades del Perú, por lo cual estas leyes, sobre todo, hacen una protección y una restricción a la venta de estos alimentos sin ningún control, lo cual ayuda a que
a que nuestros niños tengan un índice de masa corporal más saludable y también con el ejercicio una futura salud, ¿no? Ya que se ha visto que la obesidad y sobrepeso, sobre todo en la niñez y adolescencia, se asocia a diferentes enfermedades, ya sea metabólicas, cardiovasculares, en la edad adulta. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? Mire, aquí están jugando 30%. Brenda, Valeria, Cutipa. Sí, doctor. Respecto a esa alimentación saludable, por ejemplo, ahora lo que todos vemos es que en los empaques que ahora son fabricados, han puesto en los octágonos, por ejemplo, que son altos en grasas saturadas, altos en azúcares, y también en los mismos colegios últimamente están implementando, bueno, en las escuelas de padres están diciendo que los niños, por ejemplo, tienen un programa de recreo de alimentación saludable, creo, donde a los padres como que se les da charlas de la mejor forma para alimentar a sus hijos. Eso, doctor. ¿Alguien más? Muy bien, Brenda. Bien, esto de la alimentación saludable se tiene que seguir trabajando, ¿no? Para ver cuáles son las alimentaciones más adecuadas para evitar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud decretó que se deben prohibir el consumo de carnes enlatadas porque tienen una serie de conservantes que dañan a la salud, ¿no? Los embutidos, que son preparados con gran cantidad de grasa, ¿no? Y se ha regulado, después de una pelea grande del Estado contra las grandes empresas productoras de alimentos, que se pongan los octógonos en los productos alimenticios. Alto en grasas, alto en sal, alto en azúcar, ¿no? Por lo menos hay 3, 4, ¿no? Pero deberían ponerse más, ¿no? Deberían educarse, sobre todo, decir cuáles son los conservantes más peligrosos. En Europa, por ejemplo, la gente va y ve un alimento, dice, ¿qué conservante tiene? Ah, no, ese es peligroso, no lo compro, ¿no? Pero hay que educar a la gente. Y en los colegios, ¿qué es lo que hacemos muchos padres de familia? Estamos apurados, toma 5 soles, tú verás lo que comes en el kiosco del colegio. Y en el kiosco, ¿qué hacen los niños? Se dejan llevar por sus animitos, un paquete de chisitos, una Coca-Cola, pero no comen nunca una fruta, ¿no? Le dan un sándwich, salchipapa con papas, ¿no? Ahí a la salida de la universidad también, ¿qué venden en las señoras? Unas bandejitas de Tecnopor, que ya está prohibido también porque son tóxicas, con papa, unas salsitas, 1 sol. Si le echan un huevo, 2 soles, ¿no? Entonces, y por el hospital uno ve un cerro de arroz con fideos, 1 sol, ¿no? Entonces, ¿qué alimentación está llevando la gente, ¿no? Debemos tener un tiempo para preparar las loncheras de los niños, ¿no? Los padres deben darse un tiempo para que darles unos alimentos, no darles dinero, ¿no? Para que lleven un sándwich que sea adecuado, que tenga un jugo, que tengan una fruta, ¿no? Para que los niños puedan saciar su hambre en la hora de recreo, ¿no? Falta todavía trabajar eso, ¿no? Falta mayor educación. Falta hacer una educación nutricional, dice. Y el otro aspecto es la actividad física. Muchos estamos pegados ahora con la pandemia a la computadora, ya no caminamos, no hacemos ejercicios. Y hay otros que dicen, no, voy a hacer ejercicio los sábados. Y se hacen no es lo adecuado. Una sola vez a la semana no es bueno. Tiene que ser diario, caminar entre media hora y 1 hora al día, caminar. Es el ejercicio más barato y más completo, caminar, ¿no? Si van a un centro donde hacen más ejercicios, fortalecen los músculos de los brazos, ¿no? La respiración, bueno, mejor, ¿no? Pero si no hay tiempo, caminar, ¿no?
Y los factores psicosociales de estrategia del barrio seguro, ¿en qué consiste? Salí Quispe, ¿qué dice Salí Quispe? Doctor, esta estrategia multisectorial de lo que es el barrio seguro nos habla de que tiene por finalidad lo que es mejorar todas las condiciones para la seguridad. Esto se va a dar en determinados lugares, ¿no? Donde hay altos índices de lo que es criminalidad, como por ejemplo el Callao, ¿no? ¿Esto con qué finalidad? Con el fin de reducir lo que son los homicidios y la violencia, ¿no? La violencia familiar. Muy bien, señorita Quispe. Thais Molero. ¿Qué nos dice Thais Molero? Bueno, esta estrategia del barrio seguro, como mi compañera dijo, tiene la finalidad más que todo para brindar una seguridad y una convivencia más tranquila en las personas, ¿no? Ya que debido a que ha habido altos incrementos de criminalidad, ya sean de forma intencional o puede causar de repente muchos homicidios en otras personas y quedando vulnerables, ¿no? Entonces, por medio de esta estrategia se puede buscar la tranquilidad de la persona en cuanto a su seguridad. Muy bien. ¿Qué dice Naicia Camacho? Sí, doctor. Algo que quería comentar también de esto es que lo que se ha visto es sobre todo la contribución, ¿no?, de la policía, que justamente para esta estrategia ha realizado patrullajes justo en horarios críticos o en zonas también donde se han identificado mayor cantidad de inseguridad ciudadana. Además de esto, también se ha hecho la recuperación, ¿no?, de los espacios públicos, que justamente muchos de estos están ocupados, ¿no?, por mayor cantidad de delincuentes, podría decirse. Y esto ha sido sustituido por espacios donde se realizan, por ejemplo, actividades culturales o deportes o recreación también, doctor. Muy bien, Naisha. Muy bien. Andrea Belén Quispe. Sí, doctor. Bueno, doctor, para acotar a lo que mis compañeros dijeron, esta estrategia también para que puedan cumplir los objetivos que se traza, tiene como 3 prevenciones que se hacen a diferentes niveles. Una es policial, en la cual se busca que la policía cercana a la población o al lugar donde se ha visto que ha habido más crimen, tenga recursos, ¿no?, como las comisarías, para que puedan atender estas demandas. Ahora, la prevención social también se enfoca para este objetivo, era abordar factores de riesgo que puedan hacer factores de riesgo, ¿no?, que puedan hacer desarrollar comportamientos o condiciones que van a incrementar tal vez de que una persona se vuelva un agresor o una víctima. Y también la última, doctor, es la prevención comunitaria, en la cual aquí va la organización de la comunidad, ¿no?, como sus juntas vecinales, las brigadas de autoprotección escolar o la red de cooperantes que había, doctor. Sí, eso, doctor. Muy bien. Raiza Maribel Benito. Sí, doctor. Doctor, como ya mencionaron mis compañeras sobre la seguridad y también mejorar la seguridad y la criminalidad que encontramos, también hablé en este punto sobre todo lo que es la violencia familiar, y aún más que nosotros hemos podido ver el incremento que pasó sobre todo en la pandemia. Y también, doctor, estaba viendo en los noticieros, en las noticias, que registraban que durante esta pandemia se registraron más de 100,000 llamadas telefónicas para pedir ayuda, sobre todo a la línea 100, y sobre todo a las mujeres que estaban denunciando que estaban siendo víctimas de violencia familiar. Y también debemos tener en cuenta que no solamente las mujeres sufren de esto, también hay muchos casos donde los varones también sufren, pero por vergüenza a lo que dirán las personas, también callan eso. Entonces, también he visto muchos casos, doctor, en la pandemia donde
muchos familiares saben y conocen también de estos episodios de la violencia familiar y sin embargo también callan, y también muchos vecinos escuchan o también ven actos violentos en la calle y también piensan que es mejor no involucrarse en asuntos ajenos. Entonces, lo que deberíamos también nosotros apoyar como sociedad es apoyar a las personas que son víctimas de esta violencia y no solamente callar. Muy bien, señorita Benito, muy bien. La siguiente lámina, por favor. Señora Latrista. Sí, doctor, ya está cambiando. Y en los determinados, faltaría aquí otro aspecto que no lo han puesto, es la ocupación, ¿no? La seguridad en el trabajo. La seguridad en el trabajo. Hay que tener mucho cuidado con los trabajadores. Por ejemplo, los de construcción civil deben tener casco, deben tener barbijo para protegerse con la inhalación de las diferentes sustancias que tienen en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, del cemento, de las tierras, de los ladrillos que tienen tóxicos, ¿no? Hay algunas piedras que son cancerígenas, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. La seguridad en el trabajo, ¿no? Que usen todos esos protectores. Otra seguridad es detectar si están con restos de alcohol a la entrada del trabajo. Hay algunas empresas ya en el Cusco, en Lima también, que les hacen soplar un aparato y ven qué cantidad de alcohol tienen. Y si es alta, no los dejan entrar a trabajar. Vuelva mañana, ya perdió un día de salario de trabajo, ¿no? Entonces la gente ya no tiene que cuidarse, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Y deben tener todos los equipos de protección, ¿no? Para que subir a las alturas, ¿no? Y no se puedan caer. Guantes, botas, ¿no? Que muchas, uno ve muchas empresas que no tienen eso, ¿no? Hay muchos trabajadores que mueren aplazados porque le cayó una pared, ¿no? No han tenido mucho cuidado, el ingeniero no ha tenido mucho cuidado, que esa pared no tenía seguridad, ¿no? La otra cosa que tenemos que ver en la ocupación, por lo cual hay la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Siendo el MINSA la institución de competencia de esta, ¿no? Después tenemos alimentación saludable, ya hemos visto, barrios seguros, tenemos intermedios, circunstancias, la discapacidad. Este es un problema que no se ha tocado, ¿no? Y ahora ya no se habla de discapacidad. Ahora se habla de otras habilidades. ¿Por qué se llaman otras habilidades? Porque uno tiene, por ejemplo, si uno pierde la mano derecha, tiene que desarrollar de escribir con la mano izquierda o hacer todas sus actividades con la mano izquierda. O ustedes habrán visto cómo caminan los cieguitos, con un bastoncito que se van guiando, ¿no? Por el tacto, ¿no? Van tocando, ya van conociendo sus derechos. Había un cieguito que pasaba por la escuela de medicina, con su bastoncito se iba guiando, ¿no? Y llegaba a su facultad, estudiaba en educación, creo, ¿no? Otras, el que tiene baja visión usa anteojos, ¿no? El que no tiene buena audición usa audífonos, ¿no? Entonces hay una serie de recursos, ¿no? Pero lo más gracioso es que en nuestra universidad son pocas las rampas que tienen las facultades. Nuestra facultad, por ejemplo, no tiene rampas. Han ofrecido ponernos un ascensor. Eso fue antes de la pandemia. Ojalá que ahora se pueda hacer, ¿no? Porque hay profesores que, ¿no?, de mayor edad que no pueden subir hasta el cuarto piso, hasta el tercer piso, tienen dificultades, ¿no? Tienen problemas en la cadera, si son gorditos, mover, o ya se ahogan en el segundo piso, ¿no? Ese es un problema agudo que no se ha hecho. No hay muy pocas rampas, ¿no?
muy pocas rampas. La única que he visto aquí con rampas es la Facultad de Administración, que tiene su rampa en una pared que han hecho, que la gente va subiendo por esta rampa. Pero todas las otras facultades no tienen rampas, ¿no? La misma nueva construcción de la Facultad de Ciencias Sociales tiene ascensores, pero no hay un mantenimiento permanente. Y a veces los ascensores se pagan y los profesores tienen que construir 7 pisos. 7 pisos que tienen esa torre. No hay. Y en las ciudades tampoco no hay, ¿no? Hacen unas rampas también bien paradas. Esas rampas que están pintadas de color amarillo al bajar para la pista y subir en la pista, bien paradas, que la gente tiene miedo porque se resbala, ¿no? Tienen que ser también adecuadas, ¿no? El ingeniero no están bien preparados, ¿no? Tiene que ver que una persona de edad que no tiene mucho ya equilibrio no se va a subir en una rampa tan parada, ¿no? Tiene que tener una inclinación adecuada para que la gente pueda subir, ¿no? Y para el otro problema son los buses. No hay una accesibilidad para los adultos, para los que están con bastón, porque son unas gradas altísimas que no pueden subir, ¿no? En otros países, cuando existen ese problema, incluso gente que sube a los buses en silla de ruedas, ¿no? Bajan una placa, una plancha que da a la vereda y de ahí suben normalmente. Y hay un espacio para ellos, que no hay asientos. Ahí están y en los trenes, en los buses, ¿no? Pero aquí todavía estamos muchos años atrasados, ¿no? El otro aspecto que tenemos es los factores conductuales, ¿no? La educación vial. ¿Qué pueden decir de la educación vial? ¿Estamos preparados? ¿Respetamos las normas viales? ¿Alguna opinión? Andrea Belén Cutipa. Sí, doctor. Bueno, doctor, yo creo que realmente sobre la educación vial aún nos falta bastante, porque muchas veces se hacen los puentes, ¿no? Por ejemplo, el puente de la universidad, que es para que se pueda cruzar de una manera segura la pista, y muchas veces muchas personas porque tienen muy poco tiempo para llegar a algún lugar o están muy apurados, prefieren cruzar la pista directamente y no por el puente que se ha diseñado precisamente para tener mejor cuidado, ¿no? Y evitar los accidentes trágicos. Pero bueno, se dejan llevar muchas veces por el tiempo y entonces ocurren accidentes. También creo que aparte de la culpa de los peatones, también hay culpa de los conductores, ¿no? Porque cuando sacan su licencia muchas veces hacen el pago por debajo y pasan un examen sin saber muy bien qué hacer y al final no respetan las señales de tránsito y también esto ocasiona accidentes de tránsito, ¿no? Sí, doctor. Muy bien, ¿no? Carla Lisset Castañeda, ¿qué nos dice? Bueno, doctor, yo creo que, concuerdo con mi compañera y acá creo que tanto hay parte de culpa del conductor como del peatón, puesto que el conductor necesita de una papeleta para que recién pueda respetar las normas de tránsito, porque si no fuera, no lo hacen. Y por parte del peatón, qué falta de respeto hacia uno mismo cuando uno ve el semáforo en rojo y no ve carros pasar, entonces aprovechan pasar. Entonces es una falta de respeto hacia uno mismo. Lo que uno debe hacer es esperar, en verde, ¿no? Lo que uno debe hacer es esperar a que cambie el semáforo y recién pasar, por más que no haya carros. Y entonces eso va por parte de respeto hacia uno mismo, ¿no? Y bueno, eso sería, doctor. Cristian Bernaola Bravo. Sí, doctor. También de lo clásico de los peruanos es su viveza, digamos, la viveza del peruano, el hecho de que cuando el semáforo está en rojo, hay autos que, no frenan, no paran y continúan normal. Y es como que, y lo peor es que continúan, pero aumentan la velocidad. Entonces, creo que eso debe ir más que todo desde la educación, desde el colegio. Educar a los jóvenes a respetar las leyes, a
a que respeten, digamos, los colores del semáforo y todo eso, porque se ha visto, ¿no?, accidentes en este caso donde no respetan, entonces ha habido choques entre autos y todo esto, o bien han impactado con un carro que estaba antes que ellos, ¿no? Miren, también tiene que ver de las autoridades, ¿eh? Ahora, con esta huelga que han hecho los transportistas, les han eximido de pagarle las multas, mucho porque se han pasado la luz roja. ¿No? Hicieron una huelga y ya les exoneraron del, salvo que sea de muerte, ¿ves? O de alcohol, de estado alcohólico, ¿no? Pero estas culpas que se pasan, ven que ya están la luz roja cambiada, ya está cambiando al ámbar y va a pasar la roja, se pasan, incluso con luz roja. Según la norma es, si te agarró la luz ámbar ya en la mitad del camino, tú puedes seguir. Pero si te agarró ya cuando está terminando eso, ya debes parar, ¿no? Debes parar, ¿no? Y el otro problema es el alcoholismo, ¿no? Muchos accidentes son debido a que el conductor está con alcohol o también el peatón está con alcohol. Y ahí se producen los accidentes. El otro aspecto que tenemos que ver, y para eso se necesita seguridad vial, seguridad alimentaria, ya hemos visto, metales pesados. ¿Qué tienen que hablar? Abraham de los Ríos, ¿qué nos puede decir de metales pesados? En cuanto a los metales pesados, doctor, sobre todo también yo puedo opinar que se ha visto que hay intoxicación en algunas personas porque el agua no lo tratan bien y también hay metales pesados. O también personas que viven cerca a las minerías y también se intoxican los niños con los residuos, para lo cual el MINSA se ha hecho los lineamientos de política sectorial para tratar a estas personas, ¿no?, que están expuestas a estos metales o las sustancias químicas. Y eso sería todo, doctor. Y finalmente tenemos el cambio climático. ¿Qué podemos decir? ¿Qué nos dice Darileni Puma? Ya lo hemos visto. Sí, doctor. ¿Qué dice el cambio climático? Sí, doctor, también acerca de lo que es el cambio climático se ha promulgado lo que es una ley, que es la ley marco, ¿no?, sobre el cambio climático, en la cual más que todo está relacionado a lo que es promover políticas de acciones para prevenir lo que es este impacto y estos riesgos del cambio climático, para poder mitigar y garantizar así la salud de vida de las personas y también relacionado con la protección de nuestro medio ambiente. Muy bien, señorita Puma. Neri Yorca Quinto Núñez, Neri. Quinto. Doctor, buenas noches. Sí, doctor. Buenas noches. En cuanto a este tema del impacto ambiental, también quisiera acotar que las leyes que se tienen acerca de esto para que promuevan el cuidado del ambiente datan de, como se ve, la ley que se tiene desde el 2001 es muy antigua y también resaltar que recién se está dando mayor conocimiento en estos tiempos de la conservación del ambiente y también, por ejemplo, las municipalidades están teniendo o están dando mayor presupuesto para hacer diferentes actividades, como por ejemplo la educación ambiental a los pobladores, y en el Cusco también se tiene diferentes problemas que directo o indirectamente van a afectar a la salud de las personas, como por ejemplo las fábricas de ladrillo de la parte baja del Cusco, por ejemplo en San Jerónimo, y también últimamente hemos tenido un problema por la segregación de residuos sólidos del basurero de Jaquira, que actualmente está en un grave estado. No se tiene una política para la segregación de residuos sólidos y eso es lo que quería decir, doctor. Gracias. Muy bien, señorita Quinto. Mire, hay una serie por el cambio climático de problemas
en la salud, en la vida de la población, ¿no? Han visto últimamente que ha habido en Machu Picchu. Han construido sus casas, hoteles al borde del río sin respetar el cauce del río. Cuando se dan grandes lluvias se producen grandes derrumbes y ha destruido muchos hoteles, viviendas, incluso las rieles del tren. Y después se están quejando de pedir ayuda. ¿Y quién influye ahí? Las autoridades que les permiten construir. Igual en Patás, ¿cómo han construido unas casas en el canal de los ríos? ¿No? Y eso siempre. Construyen en el borde sin respetar la distancia que debe haber. Porque el río cuando crece, lleva barro, piedras y todo y destruye todo. ¿No? Y hay una complicidad de los alcaldes, ¿no? Y las autoridades municipales que le dan la autorización y después vienen los problemas, ¿no? Y vamos a ver el impacto ambiental, la ley del sistema, ¿no? El agua y saneamiento. ¿Qué nos dicen del agua y saneamiento? Que es lo importante ya para terminar, porque ya nos falta pocos minutos. ¿Quién habla? Luis Ángel Paucar Surco. Ya, doctor, respecto a ese tema, el documento nos mencionaba que, si bien es cierto, el servicio de agua ha estado ya aumentando en los diferentes sectores, los que están en los sectores rurales, aún estamos, se indicaba que aún se está lejos de cubrir el plazo. O sea, se tenía la meta de que para el 2021 todos los peruanos tuvieran servicios de agua y desagüe, pero esta brecha, aún hay una brecha grande entre ese, para llegar a esa meta. Desde mi opinión personal, yo creo que en partes es culpa del crecimiento desordenado de las poblaciones, que es característico en el Perú. O sea, las casas, la población se va plantando en zonas que no apta, y este crecimiento desordenado de la población hace de que el saneamiento del servicio de agua y desagüe sea más de difícil acceso para este tipo de población. Sí, la culpa es de las poblaciones y también de las autoridades, ¿no? Que no ponen mano dura, ¿no? Por ejemplo, la margen derecha del Cusco, al frente, ¿no? Tienen algunos manantes donde les da agua y no pagan nada. Han canalizado y han puesto agua. Se ha puesto ya el agua que viene del Vilcanota a las puertas para ponerles agua. No han querido aceptar. ¿Por qué? Porque les iban a cobrar mensualmente, lo que ahora no tienen. Entonces, hay una discusión que debería ser el agua gratuita, pero todo tiene un precio, ¿no? Debería ser un agua de repente a un precio razonable, ¿no? Con medidores, ¿no? Pero no quieren eso, ¿no? El agua debe ser gratuita, ¿no? Pero tiene un costo, ¿no? Y cerca del 16% de la población no cuenta con agua potable. Ustedes ven los cerros que están en las arribas, tienen muchos que llevar en bidones o en camiones el agua. Y en Lima es peor todavía. Hay gente que ni llegan los camiones ahí y tienen que ellos cargar el agua, agua, y lo que pesa el agua. Entonces, ¿cómo le podíamos decir en la época de la pandemia que tienen que lavarse toda la mano a cada momento? Imposible que lo cumplan. Imposible que lo cumplan. Si los que tienen agua no se lavan ahora y es que no tienen agua, lo van a utilizar, ¿no? Y el 35% no tiene desagüe o alcantarillado, ¿no? Y eso contamina, eso va contra la salud. Debería ser una tarea de los municipios ya que les han dado autorización a construir sistemas de agua y sistemas de desagüe, ¿no? Para que la gente pueda botar sus desperdicios, ¿no? Ingresos y empleo. ¿Qué nos puede decir de ingresos y empleo? ¿Quién quiere opinar?
Nadie. Yo no les estoy llamando, porque aquí cada uno se está poniendo su norte. Wilson Alegría Mendoza. Bueno, sí, doctor. En cuanto a los ingresos y empleos, aquí en el documento nos habla acerca de la PEA, que es la población económicamente activa. Esta está constituida principalmente por las personas mayores de 14 años y que están dispuestos a trabajar. Lo que nos habla es acerca de la cantidad de esta población que había inicialmente en el 2007, que era unos 16 millones, y que por cada año siempre se aumentaba la población económica, o la población, la PEA, la población económicamente activa. Pero según el ENAO dice que esa población para el año 2007 era de 32,6%, o sea, un empleo adecuado, y que transcurriendo el tiempo para el 2018 se ha aumentado el empleo adecuado a un 52,4%. Mira, los que tienen, es un poquito más de la mitad los que tienen empleo adecuado. Y el resto, el 48%, son informales, no tienen empleo. Y en la pandemia, pues no tenían sueldo y tenían que ir a vender sus cosas, a trabajar, ¿no? Porque no tenían empleo. No tenían quien le pague. Los que trabajaban en alguna institución, bueno, tuvieron algún empleo. Y los que trabajaban en alguna institución privada los suspendieron, ¿no? La suspensión perfecta, con la promesa que cuando se reabra les van a devolver el trabajo, ¿no? Pero mire, cerca de la mitad tienen ingresos permanentes y la otra mitad no. Por eso son, ¿cómo se llama? Informales, le llaman. No pagan seguro, no pagan nada, ¿no? Tantos choferes de combis, los cobradores, esos son informales, ¿no? Al día le pagan, toma tus 30 soles, tus 40 soles, de acuerdo al acuerdo que han tenido, a la ganancia que han tenido, para el día. Día a día se ganan la vida, ¿no? Día a día, ¿no? Y finalmente tenemos la educación. ¿Cómo está la educación? Comentarios, nos falta 2 minutos. Bueno, lo vamos a dejar para la próxima clase, para el próximo lunes, ¿no?